Dos cosas que quiero compartir con ustedes. La primera es el deseo de Dios sobre los hombres, sobre la persona humana. Nosotros que nos acostumbramos a vivir como en el pueblo de Sodoma y Gomorra, un pueblo enfermo, un pueblo arrastrado por los vicios, un pueblo declinado a sus pasiones, un pueblo degradado, destruido, moral, mental, espiritualmente, un pueblo perdido. No porque Dios lo haya querido así, es porque el ser humano en su libertad quiere actuar así y aparentemente construir el mundo, la ciudad ideal, donde le da rienda suelta a sus caprichos, a su manera de ver la vida, porque dicen, así se vive bien, así somos felices. Y aparece el caos, aparece la muerte, aparece la impunidad, aparece la degradación personal, y después, ahí sí todo el mundo se escandaliza, ¿no? Somos el resultado de un pueblo sin Dios, que se ha consumido a sí mismo y que a sí mismo se labra su propio destino. Y entonces el deseo de Dios a Lot y a su familia es el siguiente: ponte a salvo por tu vida, no mires atrás ni te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Es un clamor de Dios. Es inaudito que Dios le tenga que mendigar al hombre que se salve. Es insólito que Dios tenga que rogarle a la criatura para que se ponga a salvo. Imagínense la grandeza de nuestro Dios, que le clama a Lot y a toda su familia: salgan de allí porque mi juicio es veraz. Y después de que lo suelte, no hay posibilidad de retroceder. Es Dios mismo que tal vez en su propia intimidad siente también, más que temor, compasión del ser humano, porque lo quiere salvar hasta el último instante. Pero por amor a Dios, escuchémoslo. Y si no tenemos amor a Dios, al menos por temor a perder la vida, aquellos que la aman tanto dentro de su vanidad, aquellos que la aman tanto de su vanagloria, aquellos que la aman tanto por sus gustos y placeres, al menos por ese narcisismo que tienen, al menos pónganse a salvo. Que Dios, al menos en esa posibilidad que usted le brinda, Él lo llevará por caminos de salvación, por caminos de redención, por caminos de paz, de sobriedad, de lucidez mental, para que sepa tomar sabias y sensatas decisiones y no vivir arrastrado porque las pasiones le quedaron grandes, porque las decisiones no fueron en responsabilidad, sino que fueron anclados a los vicios, a la impunidad, a toda cantidad de delitos que hay veces sucumben todos los delitos y todos los vicios. Primero ello. Por ello el Evangelio nos va a ofrecer otra alternativa en la persona de Jesús. Jesús que sube a la barca y sus discípulos que lo siguen. Subir a la barca con Jesús significa también vivir en el reino de Dios
y su justicia. Subir a la barca de Dios implica abrazar la fe, creer en el Señor y confiar plenamente en Él. Eso implica subir a la barca. Solamente el Señor te tiene destinada dos promesas que son reales. La primera es la promesa de la vida eterna. El que sube a la barca, el que entra a la barca de Jesús, sabe que tiene como garantía la vida eterna. Y en pos de ella, la segunda, la gracia de Dios estará siempre contigo. Aunque pareciera dormir, el Señor nunca duerme. Siempre está despierto, porque para Él el tiempo nuestro no es su tiempo. Y nos pide, por tanto, confiar en Él. En esas dos promesas definitivas podemos también entender que la barca en la que se sube Jesús no evade las vicisitudes del oleaje de la vida. Quien se sube a la barca de Jesús tiene que entender que lo único que hay es un lugar seguro, pero que la vida va a continuar también sus propias dinámicas hasta que el Señor culmine la historia. Por ello los discípulos se quedaron aterrados, se subieron a la barca y pensaban que todo iba a ser tranquilo, pacífico, armonía, paz y bien. Y lo que encontraron fue que cuando estaban mar adentro, ¿qué pasó? Empezó la tormenta, empezó el oleaje del mar, ¿sí? Y los discípulos empezaron a sentir miedo, angustia. Creer en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, no excluye los problemas de la vida. Por el contrario, los incluye. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor está con nosotros dentro de la barca. Dentro de la barca. Y si el Señor está dentro de la barca, tenemos todo seguro esas dos realidades: la vida eterna y la gracia de Cristo. Y entonces por ello el Señor nos pide a nosotros que la fe tiene que ser un salto de confianza. ¿En quién? En Cristo, en el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros nos angustiamos? Tenemos el Señor al lado y sentimos miedo. Caminamos con Cristo y desconfiamos de Él. Porque el ser humano, para sentirse pleno, se tiene que siempre agarrar a algo. Lastimosamente ese algo es algo material. Busca un poste, busca una piedra, pero el Señor nos enseña que en medio de las circunstancias difíciles y de los oleajes grandes de la vida, mientras Él esté con nosotros, nada nos va a pasar. Porque nos garantiza esas dos promesas: la vida eterna y la gracia. Padre, ¿para qué me sirve eso en esta vida? Para el mundo enfermo, para nada. Pero para una persona que cree en Dios y en la vida eterna, lo es absolutamente todo.
Es por ende, y concluyo con lo siguiente, mis queridos hermanos, estar en la barca es querer aferrarse a Cristo. Estar en la barca es seguir a Cristo. Y estar en la barca es aprender a morir con Cristo. Porque si muero con Cristo, resucito con Cristo. Pero sin Cristo no me voy. Sin Cristo no me quedo. Amén. Amén.